pues Jesús, cuando a las personas que les está hablando, hermanos, pues vivían en una época diferente, ¿verdad? A las personas que Él se está dirigiendo en ese momento, pues vivían en condiciones muy diferentes a las nuestras. Ya vamos a hablar de que precisamente se está refiriendo a las necesidades básicas, ¿verdad? Al alimento, a la ropa, al vestuario. A esas cosas se está refiriendo Jesús, de esas cosas les está hablando Jesús. Pero ellos, hermanos, tenían una situación más limitada como nosotros, ¿verdad? Hoy en día nosotros pues disponemos de, por ejemplo, de una refrigeradora donde usted puede guardar sus alimentos, donde se puede guardar los alimentos, y ahí se pueden preservar los alimentos, los podríamos consumir hasta después de una semana, no nos preocupamos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos ahí alimento. Por ejemplo, hay alimento enlatado que tiene una vida hasta de 1 año, pues ahí está el alimento enlatado, ¿verdad? Pero ellos no tenían ese tipo de tecnología en esos tiempos, hermanos. Ellos con el alimento tenían que basarse a una alimentación diaria, ¿verdad? Un alimento diario cada día. Aparte, hermanos, recordémonos de que el pueblo en los tiempos de Jesús estaban siendo dominados por los romanos. Y a través de las escrituras nos damos cuenta, hermanos, de que en los tiempos de Jesús estaban marcadas las clases, ¿verdad? Había una marca entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Y precisamente esas eran las personas marginadas, ¿verdad? Los pobres, los enfermos y otro tipo de personas, ¿verdad? Que no tenían los privilegios que tenía la clase de élite, ¿verdad? Que eran los ricos y los religiosos, ¿verdad? Y los religiosos, que ellos gozaban de ciertos privilegios que los pobres no gozaban. Entonces, hermanos, a estas personas Jesús se está dirigiendo en estas palabras y les habla acerca del afán y la ansiedad. Les habla acerca de las preocupaciones. Antes que entremos a ver, hermanos, el texto que nos dice la palabra, solamente quisiera compartir con ustedes qué es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Pero fíjense que dentro de la preocupación hay 3 términos. Está la preocupación, 3 términos que en nuestro lenguaje de hoy, ¿verdad? En nuestro lenguaje actual. Está la preocupación, está el estrés y está la ansiedad. La preocupación, hermanos, es mental, es aquí, ¿verdad? La preocupación son pensamientos continuos, son pensamientos obsesivos, son pensamientos negativos, ¿verdad? Son pensamientos negativos que se dan en nuestra cabeza. O sea, nosotros no estamos sufriendo nada corporalmente, ¿verdad? No estamos sufriendo algún daño en nuestro cuerpo, simplemente nos estamos preocupando en nuestra mente, ¿verdad? A nuestro cuerpo no le está sucediendo nada, ni tampoco nada nos está amenazando. Simplemente estamos dándole vueltas a un asunto, ¿verdad? Nos estamos preocupando de algún asunto, de alguna cosa. Entonces, eso es la preocupación. Esa es la preocupación. Son pensamientos negativos, ¿verdad? Son pensamientos negativos. El estrés, que es algo que muy común que lo escuchemos hoy en nuestros días. El estrés no existe ahorita, ¿verdad? El estrés siempre ha existido, ¿verdad? Por ejemplo, las culturas históricas de nuestros antepasados, ellos, por ejemplo, cuando escuchaban algún ruido, por ejemplo, ellos pues habitaban en el monte, ¿verdad? Habitaban en las montañas, en lugares así. Cuando escuchaban, por ejemplo, algún ruido de algún animal, sabían que había peligro, ¿verdad? Y el estrés es eso. El estrés es una reacción natural ante una amenaza. El estrés es una reacción natural ante una amenaza. Entonces, hermanos,
nosotros nos estresamos cuando nos sentimos amenazados, ¿verdad? Por algo, ¿verdad? Por algo. Por ejemplo, tengo que llegar a cierto lugar, a cierta cita, ¿verdad? Y estoy en el tráfico y el tráfico no avanza, entonces me estreso, ¿verdad? Me estreso. Regularmente cuando uno se estresa, el corazón comienza a acelerar, la adrenalina sube y entonces esos impulsos hacen que yo agarre el vehículo y me vaya más rápido, ¿verdad? Me vaya más rápido de lo normal, porque estoy estresado. Entonces el estrés es algo que sucede cuando yo estoy bajo una amenaza. Y la ansiedad es un producto de las dos cosas. La ansiedad es una mezcla de preocupación y de estrés, con la única diferencia que la ansiedad no tengo ninguna amenaza. O sea, no me está pasando nada, pero yo me estoy alarmando por algo que no ha sucedido, ¿verdad? Esa es la ansiedad, es una falsa alarma, pero que a la larga es lo que puede provocarnos, puede ser negativo para nuestra vida. Entonces, hermanos, Jesús quiso, dentro de las enseñanzas que le estaba dando al pueblo, tocar este tema, y nos vamos a dar cuenta que es para que confiemos en el Señor, para que pongamos confianza en Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo vencer la preocupación, la ansiedad y el estrés? ¿Cómo lo vencemos? Porque es algo que está ahí y va a llegar en algún momento. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra cuatro cosas que nos pueden ayudar a vencer esto. Lo primero es entendiendo que Dios conoce mis necesidades. Dios conoce mis necesidades. Y para eso leamos el versículo 25 al 27 del capítulo 6. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entendiendo que Dios conoce mis necesidades. Esa es una de las maneras como podemos vencer la preocupación, entendiendo que Dios conoce mis necesidades. Y aquí en esta primera parte, hermanos, que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta que Jesús comienza diciendo: por tanto os digo. Así comienza el texto: por tanto os digo. Queriendo decir, pues por lo anterior que les he hablado, les digo. Y es que aquí hay algo interesante, hermanos, porque si usted lee el versículo 24, o sea, un versículo antes del que acabamos de leer, Jesús le está hablando al pueblo, a sus discípulos, de las riquezas. Y les dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, esto tiene conexión con lo que Jesús está comenzando a decir, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no se preocupen
Por tanto os digo, no se preocupen. Y hermanos, este es un mandamiento de Jesús. No es una sugerencia que Jesús está dando. No es una sugerencia que Jesús está dando, es un mandamiento, porque dice, por tanto os digo, ¿verdad? No os afanéis por vuestra vida, no os afanéis. Jesús, hermanos, está comenzando entonces con este mandato, dirigiéndolo al pueblo. Y este mandato, hermanos, dice Jesús ahí en lo que acabamos de leer, no valéis vosotros mucho más que ellas, hablando de las aves, pero dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús les está hablando de sus necesidades, y estas necesidades, hermanos, son las básicas, son las que todos tenemos. Son necesidades universales. Cada ser humano en este mundo tiene necesidad de esto. Son sus necesidades básicas. Son las primeras necesidades que están aquí en una pirámide, ¿verdad? Son las primeras necesidades, que son las necesidades de subsistir, ¿verdad? Como es el alimento, como es el vestuario, como es el techo. Entonces, hermanos, Dios conoce mis necesidades, Dios conoce sus necesidades. No tendría yo por qué preocuparme, no tendría yo por qué preocuparme de mis necesidades, porque Dios las conoce. Y para eso Jesús da mención de un ejemplo, ¿verdad? Y nos trae el ejemplo de las aves, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros ha visto alguna ave ponerse a sembrar? Ninguno, ¿verdad? Porque las aves, como dice ahí Jesús, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Pero dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Cuán cuidadoso es el Señor, nuestro Dios, que nos trae al ejemplo de las aves. Nos trae el ejemplo de las aves, donde Él las alimenta. No tengo una cifra exacta de cuántas aves pudieran haber en el mundo, pero estoy seguro que son millones de aves, y a todas esas aves Dios las alimenta día a día, día a día. Creo que ni el hombre más rico de este mundo pudiera gastar todo su dinero en comprarle comida a todas esas aves, y si se las compra, se las va a gastar en un solo día. Cuán grande es nuestro Señor. Amén. Cuán grande es nuestro Señor, hermanos, porque Él tiene cuidado de las aves. Amén, gloria a Dios. Y con eso, hermanos, entonces nos está dando a entender Jesús de que si Él tiene cuidado de las aves en alimentarlas a todas, todos los días, y ha sido fiel con ellas, con las aves hasta este día, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Verdad? Que somos su creación, como dice la palabra, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, como dice la palabra. Amén. Así que, hermanos, entonces entendamos de que Dios conoce nuestras necesidades. Si Dios se preocupa así de las aves, ¿cómo no se va a preocupar, verdad, de nosotros? Y aquí dentro de este pasaje que acabamos de leer, Jesús también está diciendo, miren, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice, ¿verdad? Es una pregunta, pero que no va a ser respondida. Es una pregunta retórica, es una pregunta que Jesús no está esperando que le responda a alguien. Él solo la está dando como ejemplo para darse cuenta de que por mucho que estemos afanados, por mucho que se esté preocupado, por mucho que se esté ansioso, nadie va a alargar su vida en esta vida. Nadie va a alargar los años en esta vida.
A eso se refiere cuando dice añadir a su estatura un codo. Se refiere a que alguien que esté afanado no podrá añadir más tiempo a su vida, no podrá traer más años a su vida, por mucho que se afane, por mucho que se afane. De hecho, este pasaje también usted lo encuentra en Lucas capítulo 22. Y ahí en Lucas capítulo 22, previo a que Jesús diera este pasaje, Jesús habla de un hombre que acumuló riquezas y que dijo: voy a acumular riquezas porque así tendré, ¿verdad? Así tendré para los años venideros. Pero Jesús dijo ahí en esa parábola que él era un hombre necio, porque dice que ese mismo día iban a llegar a pedir su alma. Así dice la palabra, ese mismo día iban a llegar a pedir su alma. ¿Y para quién iban a hacer esas riquezas? ¿Para quién iban a hacer esas riquezas que tanto se había él afanado? ¿Para quién iban a hacer esas riquezas por las cuales él había trabajado? No sabía a quién le iban a llegar esas riquezas. Por lo tanto, no le iban a servir. Por eso dice aquí Jesús, por eso dice: por mucho que se afane, no podrá añadir un codo a su estatura, no podrá alargar su vida. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que Dios conoce nuestras necesidades, así como las necesidades de que Él alimenta a las aves, conoce también que nosotros tenemos de esa necesidad. Amén. Segundo, hermanos, entendiendo que yo soy valioso para Dios, porque yo soy su hijo. Esa es una manera también de vencer las preocupaciones, que nosotros nos demos cuenta de que somos valiosos. Eso dijo de las aves: ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Entonces, entendamos que nosotros somos mucho más valiosos. Somos valiosos para Dios, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos. Y para esto leamos el versículo 28 al 30, siempre en el mismo texto. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Verdad? Aquí Jesús lanza muchas preguntas. Pero hermanos, venzamos la preocupación sabiendo de que somos valiosos para el Señor. Que somos valiosos para el Señor porque somos sus hijos. Y aquí, hermanos, nos da otro ejemplo de la creación del Señor. Nos habla de las flores. Dese cuenta de que Dios tiene el más mínimo cuidado sobre su creación, ¿verdad? Escuchamos del sol, de las estrellas, de la luna, del mar, pero las flores, ¿verdad? Las flores, como dice ahí, que hoy son y mañana se echan en el horno. Pero de ellas también tiene cuidado Dios, ¿verdad? De ellas también tiene cuidado Dios. Y dice: miren cómo crecen. Y habla de los lirios, ¿verdad? Yo no conozco esa flor en particular, ¿verdad? Pero sé que son flores que tienen unos colores muy, muy hermosos, ¿verdad? Y Jesús las pone como ejemplo. Les dice: miren esas flores cómo crecen. Y les digo que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Hace referencia a Salomón, que es el hombre que se conoce por excelencia, que fue el hombre más rico, el más sabio.
Pero dice Jesús, ni aún Él se vistió como una de esas flores. ¿Cómo Dios hizo para crear esos colores? Esos colores que Él los hizo, Él mismo los hizo, esos colores. Una flor que nace de la tierra negra, ¿cómo puede brotar unos hermosos colores? Hermanos, usted y yo somos valiosos para el Señor. Somos valiosos para el Señor. Y si Dios, hermanos, viste de esa manera, hermanos, a la naturaleza que hoy es y mañana no es, ¿cómo no lo hará con nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo no lo hará con nosotros? El vestuario es algo también, una necesidad, es una necesidad, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, los religiosos, por ejemplo, trataban de usar túnicas, usaban túnicas especiales, ¿verdad? Usaban túnicas especiales, les ponían adornos y lo hacían con el hecho pensado para que se pudieran distinguir de la clase rica de la clase pobre, ¿verdad? Entonces, probablemente eran vestidos o eran túnicas que los pobres no podían acceder a ellas, ¿verdad? La gente más humilde no podía acceder a ese tipo de túnicas. Pero como les dijo Jesús al principio, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que, hermanos, Jesús les estaba dando este ejemplo de las plantas, de las flores. Y lo que les estaba diciendo, hermanos, era que no dudaran, que tuvieran fe, Por eso les dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. La preocupación es un síntoma de falta de fe. La preocupación es un síntoma de falta de fe. La preocupación nos lleva a dudar de la provisión de Dios. Nos llega a dudar de la provisión de Dios. Por eso dice hombres de poca fe, hombres de poca fe. Así que, hermanos, llevamos entonces ya dos aspectos para poder vencer la preocupación. La primera, dijimos, entendiendo que Dios conoce mis necesidades. Y la segunda, dijimos, entendiendo que soy valioso para Dios como hijo que soy de Él. Soy más valioso que las aves, que Él las cuida, y soy más valioso también que las flores, que Él las hace embellecer. Amén. La tercera, hermanos, buscando el reino de Dios. Buscando el reino de Dios, voy a vencer también las preocupaciones. Y para eso leamos el versículo 31 al 33. Dice, 31 y 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así puedo vencer también la preocupación, la ansiedad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí en Mateo nos habla, en el capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Ese era el ministerio de Jesús. Ese era el ministerio de Jesús. Ese era el reino. Eso era su prioridad para él. Era enseñar, predicar, sanar y sanar al pueblo. Y esa es la invitación que él nos hace a nosotros también. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Hermanos, cuando hagamos eso, hermanos, estamos en el camino correcto. Cuando estamos buscando al Señor y su reino, estamos en el camino correcto. ¿Y sabe por qué el Señor hace esto, hermanos? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque, hermanos, al final, el afán y la ansiedad nos hace estar o nos hace tener una prioridad equivocada. Nos hace darle prioridad a cosas equivocadas. ¿Sí? Así como ese rico, ¿verdad? Que se afanó por acumular riquezas. Esa era su prioridad. Esa era su prioridad. Era acumular riquezas. No pensaba en otra cosa día y noche. Pensaba en eso desde que se levantaba hasta que dormía, en acumular riquezas. Pero, hermanos, la prioridad equivocada, entonces, hermanos, pueden llevar a un corazón centrado en cosas terrenales y cosas temporales. Y es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero hace una promesa, ¿verdad? La promesa es, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios cumple sus promesas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el afán y la ansiedad, la preocupación, simplemente nos van a guiar a darle prioridad a otras cosas. Y vamos a dejar por un lado el reino de Dios. Lo vamos a dejar por un lado porque nuestra prioridad va a ser otra. Dese cuenta también que en el texto habla de los gentiles, ¿verdad? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esto. Hace una comparación de aquellos que no conocen a Dios, de los gentiles, de aquellos que no conocen al Señor. Ellos sí andan detrás de todas estas cosas, el mundo anda detrás de todas estas cosas. Para el mundo la fama, la riqueza y todo eso para ellos es una prioridad. Ellos buscan esas cosas, pero usted y yo no debe ser esa nuestra prioridad. Recuérdense, hermanos, de que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Amén. Nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Por lo tanto, hermanos, lo demás vendrá como añadidura. ¿Cuántos creen que el Señor lo añadirá? Todo eso que nosotros necesitamos, dice la palabra que Él conoce los anhelos de tu corazón. Amén. Deleítate en Jehová, y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, busquemos el reino de Dios porque eso nos va a ayudar a vencer las preocupaciones y la ansiedad. Y la cuarta, hermanos, vive un día a la vez. Vivamos un día a la vez. No nos preocupemos por el mañana. Vivamos un día a la vez. Qué consejo tan práctico el que nos da el Señor. Qué consejo tan práctico. Y eso lo dice el versículo 34. Leámoslo. Dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta cada día su propio mal. Vivamos un día a la vez, hermanos. Un día a la vez. Ese es el consejo del Señor. No nos preocupemos por el mañana, porque hoy tendremos problemas que tenemos que resolver, ¿verdad? Hoy van a haber problemas. Los problemas de hoy, esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Los problemas de hoy son suficientes para que nos podamos ocupar, ¿verdad? Qué tremenda es la preocupación, hermanos, ¿verdad? Qué tremenda es la preocupación, porque de verdad que nos hace salirnos de nuestra paz, ¿verdad? De nuestra quietud. Nos hace dudar en algunas veces, ¿verdad? De qué va a suceder. Nos hace maquinar pensamientos, ¿verdad? Nos hace tal vez a veces tomar malas decisiones, ¿verdad? Pero el consejo del Señor entonces es que los problemas de hoy los atendamos hoy, ¿verdad? Vivamos un día a la vez. Dice, cada día traerá su propio afán, cada día traerá su propio mal. Con esto Jesús, hermanos, no nos está diciendo de que nosotros no podemos planificar, ¿verdad? Claro, usted puede planificar, podemos planificar, hermanos, y que tampoco no seamos irresponsables, ¿verdad? Podemos planificar, sino que la idea el concepto es que no permitamos que anticiparnos a problemas del futuro, hermanos, y que eso nos robe la paz, ¿verdad? Anticiparnos a problemas que van a suceder a futuro, que no han sucedido, ¿verdad? Y que eso nos robe la paz. Para el Señor es muy importante que nosotros tengamos paz, hermanos, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo a sus discípulos cuando Él se fue, ¿verdad? Cuando Él ascendió a los cielos. Mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la paz es algo que el Señor desea que nosotros tengamos. Entonces, hermanos, hemos visto 4 cosas que nos pueden ayudar a vencer la preocupación. La primera, dijimos, sabiendo de que Dios conoce mis necesidades, ¿verdad? Entendiendo que Dios conoce mis necesidades. La segunda, dijimos, saber de que Dios me ama, que yo soy su hijo, que yo valgo mucho más que las aves y que valgo mucho más que la hierba, que las flores del campo. Lo tercero, dijimos, buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Y cuarto, dijimos, vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe? En el mundo secular se menciona que viviendo un día a la vez si uno tiene una preocupación en el día, hay que ocuparse en eso, ¿verdad? O sea, hay que ocuparnos en eso. Nomás venga esa preocupación, hay que ocuparnos en eso. Pero nosotros, hermanos, como conocemos al Señor, hermanos, tenemos otra ventaja, ¿verdad? Aparte de ocuparnos, creo que lo primero que podríamos hacer es orar por esa preocupación. Orar por esa preocupación, ¿verdad? Porque orando por esa preocupación nos vamos a despreocupar, pero también nos vamos a ocupar, ¿verdad? También vamos a hacer algo para atender ese problema. También tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero viviendo entonces un día a la vez, hermanos, podemos nosotros ayudarnos poniendo sobre el Señor nuestras oraciones. Algunas aplicaciones que podemos hacer, hermanos, también para vencer la preocupación son cultivar la fe diaria, ¿verdad? Tener nuestra fe siempre cerca. Dice la palabra, por nada
estéis afanosos, dice la palabra en Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice la palabra, ¿verdad? Entonces podemos nosotros poner nuestras peticiones del Señor, pero no estar afanosos, no estar afanosos. Entonces cultivar nuestra fe diaria. Practicar la gratitud también podría ser algo que nos ayude, ¿verdad? En vez de estar pensando en lo que no tengo, mejor pienso en lo que el Señor me ha dado. Pienso en lo que el Señor me ha dado y le doy gracias. Le doy gracias por eso que Él me ha dado hasta este día. Y también puedo echarle las cargas a Dios, mis cargas a Dios, porque dice la palabra: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el Señor puede llevar mi carga. El Señor no quiere que yo no lleve todas las cargas. Puedo echar yo cargas sobre Él. Él me lo dice aquí en su palabra. Amén, hermanos. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a ir concluyendo. Gloria a Dios. Ninguna preocupación, hermanos, ninguna ansiedad ha construido un puente. ¿Sí? Ninguna preocupación ha construido algo. Porque las preocupaciones no construyen nada. No son productivas. No son productivas. No hay ninguna promesa acerca de la preocupación. No hay ninguna promesa acerca de la ansiedad. Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno porque Él conoce nuestras necesidades y Él es capaz de proveerlas. Dijo David en su salmo: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y dice la palabra también. Dice la palabra también: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Y creo que el Señor lo ha cumplido con nosotros. Lo ha cumplido con nosotros porque Él es bueno y porque nos ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Que esta palabra pues selle nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Gracias. Gracias por tu enseñanza, Padre, a través de la palabra, Señor. Gracias porque nos guías. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de tu pueblo. Tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, que nos ayudes, Padre, contra este espíritu, Señor, de la avaricia, de la codicia, Señor, del afán, Señor, de poner nuestra mirada, Señor, fuera de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, porque hasta este día, Señor, creo, confieso, Señor, que no ha faltado el alimento en nuestra mesa. Señor, porque no hemos andado desnudos. Señor, porque hemos andado vestidos. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor Padre, luz en este mundo, Padre.